La importancia de tener un buen tono muscular es la clave de la longevidad a partir de los 30-35 años. La pérdida de masa muscular es entre el 3 y el 8%. Cuando llegas a los 80, puede que tu pérdida de masa muscular haya sido del 50%. ¿Por dónde se empieza si quiero cultivar la fuerza? Enfócate en limpiar tu cuerpo, comer limpio, pero que tus platos tengan un alto valor nutricional y que no falte nunca la Vamos a entender cuál es la alimentación que le gusta a la fuerza. Mira, Carla Zaplana es nutricionista y autora de bestsellers sobre alimentación consciente. Es referente en la filosofía Come Limpio e inspira a transformar tu salud y energía combinando ciencia y sabiduría ancestral en cada plato. es súper importante tener un buen consumo de proteína. Allí 1.8-2 gramos de proteína al día para ganar masa muscular. Mujeres en edad fértil, yo no aconsejo hacer ayunos superiores a 14 horas, sobre todo cuando hay ciertos alimentos que tienen propiedades que pueden estimular diferentes procesos biológicos dentro del cuerpo, ¿no? La maca es una raíz que nos ayuda a regularnos a nivel hormonal, pero también nos da más resistencia. La ashwagandha nos ayuda a regular esta hormona del estrés. La cúrcuma es el ibuprofeno natural. Bueno, otro adaptógeno que me encanta es la combinación también de ciertos... No, pero es que a mí quien me quita de tomar sodas o de comerme ese pastel o solo se vive una vez y voy a comer lo más rico del mundo. Sí, muy bien, pero el placer de 5 minutos no se puede comparar con el placer de sentirte energético los 24/7. ¿Qué te compensa más? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Hay un pequeño gesto que puedes hacer ahora mismo, justo antes de ver la entrevista, que ayuda a que este canal y este proyecto mejoren cada día. Un pequeño gesto que permite que consigamos más invitados, que mejoremos la producción y que podamos hacer que Tiene Sentido llegue a más y más personas como tú cada día. Ese sencillo gesto es suscribirte. Te prometo que si lo haces nos esforzaremos para que tu gesto sea recompensado con grandes conversaciones que te ayuden a encontrarle más sentido a tu vida, con nuevos sorteos y con más contenido y de mejor calidad. Mil gracias por apoyarnos, por suscribirte y por estar aquí. Carla, viví contigo la revolución de los zumos verdes. Después también entré contigo a comer limpio y de estos dos temas vamos a hablar más adelante, pero ahora quiero preguntarte por tu nuevo libro, Cultiva tu fuerza. La cuestión ¿es ahora la fuerza tu nueva revolución? Sin duda. La importancia de tener un buen tono muscular, una buena masa muscular, es la clave de la longevidad, pero no solamente te afecta a nivel físico, que pues previene osteoporosis, lo que te ayuda es también agilizar los movimientos, protección de tus articulaciones, todos estos beneficios a nivel más físico, sino que también a nivel mental y emocional te ayuda a ser como mucho más resiliente, te ayuda mucho más a estar en tu centro. Para mí ha sido toda una nueva revolución. Y en esa revolución donde hablas, no solo cuando hablamos de fuerza pensamos en ejercicio, sino hablamos también de alimentación con la fuerza. Entonces tenemos en la ecuación fuerza igual alimentación y ejercicio. Seguramente hay más parámetros en esta fórmula, pero con estos dos pilares, como son la alimentación y el ejercicio, ¿por dónde se empieza si quiero cultivar la fuerza? Todo a la vez. Y el tercer pilar te diría que es el descanso, porque también es algo a considerar, ¿no? No solamente estar en el gimnasio practicando deporte o ejercicios de fuerza o resistencia y comiendo bien, sino que el cuerpo también necesita recargarte. Es durante el sueño que eso nos reparamos y también estimulamos la hormona de crecimiento, que es lo que nos permitirá también crecer nuestra masa muscular. Así que se tienen que considerar estos tres aspectos, porque si no hay un descanso, habrá mucha inflamación y no habrá construcción de musculatura. Y obviamente la alimentación será clave para dar esas piezas que el cuerpo necesita para crear fuerza muscular. Y el ejercicio será clave para indicarle al cuerpo dónde quieres crecer esa masa muscular. 3 pilares. En el libro habla de que proteína, hay que tomar proteína, esa parte de ejercicio, pero establece 4 días a la semana entrenamiento de fuerza y dormir al menos 7 horas. Correcto. ¿Qué te parece si vamos por los pilares y vamos entendiendo qué necesitamos para cultivar la fuerza? Vamos. Primera cuestión, ¿por qué
Hablas de entrenamiento 4 días cuando hay expertos en estas mesas que se han sentado y me hablan de 2 veces por semana. Mínimo, ¿no? ¿Por qué tú pones el estándar, el mínimo, en 4? Entre 3 y 4, yo te diría, ¿de acuerdo? Y creo que es más importante la constancia que no la cantidad o la intensidad. Entonces, sobre todo, estoy bastante enfocada en la salud de la mujer, en la edad de perimenopausia y menopausia. Ahí es muy importante estar estimulando el tono muscular, sobre todo, y no perder más masa muscular. Podemos hablar de esto también. Por supuesto. Y la constancia, ni que sean 20 minutos de estar haciendo ejercicios de resistencia de 3 a 4 veces a la semana, creo que esto es lo que va a ayudar a estimular que el músculo se mantenga correctamente. No hace falta entrenar 1 hora, pero con 20, 25 minutos, con conciencia, siento que esto es lo ideal. Pero hay una edad en la que ya se vuelve como obligatorio, entendiendo por obligatorio que cada uno lo adapte a su situación vital, pero ¿a partir de qué edad empezamos a perder masa muscular y con qué rapidez la perdemos? Esto es la sarcopenia, ¿no? Ese concepto de la pérdida muscular que empieza a aparecer a partir de los 30, 35 años. A partir de allí, la pérdida de masa muscular es entre el 3 y el 8%. Si no trabajas tu masa muscular, si no haces ejercicio de resistencia, esta pérdida se va acelerando o el porcentaje es mayor. Pero sí que, y se pierde esto, entre un 3 y un 8% por década. A partir de los 60 años, la pérdida de masa muscular puede llegar hasta un 15%. Cuando llegas a los 80, puede que tu pérdida de masa muscular haya sido del 50%. Entonces, nunca es tarde, pero sí cuanto antes empieces a enfocarte en mantener tu músculo de la longevidad, que es lo que es el músculo, el órgano de la... Pero cuanto más pronto empieces a entrenar este órgano de la longevidad, que es el músculo, más prevención a todas las consecuencias que tiene el hecho de no tener un buen tono muscular. Todos queremos llegar a los 70, 80 años con la capacidad de levantarnos de la silla sin tener que apoyarnos a todas partes, tener la capacidad de moverte y poder agarrar las bolsas de la compra o poder disfrutar de tus nietos o poder ser autónomo, ¿no? Esto lo que nos lo va a permitir es tener una buena salud muscular y articular. ¿En qué momento personal entiendes que además de la alimentación necesitabas incorporar en tu vida el ejercicio, la fuerza? Pues mira, precisamente a partir de los 32, 33 años, yo era muy yogi, practicaba mucho yoga y lo único que me enfocaba era, pues sí, tener esa flexibilidad para hacer todas las poses y virguerías y piruetas, ¿no? Pero llegó un punto en que sentía que mis brazos eran muy delgados o que no tenía fuerza. Y no solamente pues un tema estético, sino es que realmente me sentía como débil, como que no tenía un centro, ¿no? Y viviendo en Valle de Bravo, precisamente me apunté a un gimnasio porque esta de la idea de encerrarme en 4 paredes y levantar mancuernas lo sentía lo más estúpido del mundo. Y ahí había un gimnasio al aire libre en una hípica y dije, este es mi sitio, aquí sí lo voy a intentar. Y empecé allí un poquito más con el enganche de practicar ejercicios de resistencia y de fuerza y vi un antes y un después, ¿no? Tanto como digo a nivel físico, pero también anímico. O sea, lo que produce esas endorfinas, ¿no? Esos neurotransmisores de la felicidad que provoca el estar practicando deporte, se notaba en mi día a día, en mi estado de ánimo. No me considero una persona con baja energía ni nada, pero lo noté muchísimo. Y de ahí que fue un enganche. Y que ahora sea tu nueva revolución. Y ahora es mi nueva revolución. Y además, también hablando con muchas amigas o muchas mujeres que también eran yogis como yo, empezamos a ver la importancia de tener una buena masa muscular. Pero ¿cómo lo haces, no? Porque el prototipo de persona que va al gimnasio, piensas es un hombre o muy musculado, yo no quiero tener ese cuerpo tampoco, o lo asocias mucho a lo masculino, ¿no? O la alimentación, arroz con pollo y polvos, ¿no? No es de esta manera. Se puede consumir o puedes ganar masa muscular de una forma consciente y con una alimentación primero ad hoc a tus necesidades y mucho más variada, ¿no? Porque realmente para construir masa muscular no es solamente proteína, hay muchos otros nutrientes y micronutrientes necesarios para esta construcción. Ahora vamos a ir a eso que me interesa un montón, Carla, pero me saltaba la duda si se puede ganar masa muscular a la vez
que perdemos peso. Siempre hemos buscado el ejercicio, no digo todo el mundo, ni que sea una generalización, pero hay muchas personas que pensaban en perder peso y entonces tenían que apuntarse al gimnasio para moverse. Desde esta perspectiva, ¿se puede realmente empezar a tener ese músculo, esa fuerza, ¿no? A la vez que nos quitamos los kilos que no queremos? Sí, y esto sobre todo, pues personas que tienen sobrepeso, personas que vienen con un desorden en su alimentación, que es una mala alimentación, o personas que están en un cambio hormonal, en un proceso de transformación o cambio de época en su vida, lo van a notar mucho. Sí se puede mantener y ganar masa muscular a la vez que pierdes masa adiposa, ¿no? Que es la grasa. ¿Por qué? Porque el músculo es un órgano que saca energía y consume energía de la masa adiposa, de la grasa. Entonces, cuanto más cultives tu fuerza, tu tono muscular y tu masa muscular, de allí irás cambiando tu composición corporal. Puede que te mantengas en el mismo peso, pero tus porcentajes de masa muscular o de grasa vayan variando, ¿no? Y de hecho pesa más el músculo que la grasa. Entonces, yo me enfoco con mis pacientes a ganar masa muscular y despreocuparte de perder grasa. O sea, enfócate en limpiar tu cuerpo, comer limpio y enfocarte en que tus platos contengan una buena cantidad de proteína, ya sea animal, ya sea vegetal, pero que tus platos tengan un alto valor nutricional y que no falte nunca la proteína. Vamos a eso, vamos a entender cuál es la alimentación que le gusta a la fuerza. Mira, obviamente yo hago siempre una metáfora, me gusta mucho utilizar metáforas porque es muy gráfico. Para construir masa muscular, ¿qué necesitas? Proteína, que son los ladrillos, pero también necesitas cemento, que son las grasas saludables, ¿no? O los ácidos grasos como el omega 3. Pero también necesitas trabajadores, una energía. Aquí son los carbohidratos. Vamos a hablar de qué tipo de carbohidratos, ¿no? Pero estos son los macronutrientes, las piezas como más claves. Pero y la escalera, y la escuadra, y los tornillos, estos son los micronutrientes como vitaminas y minerales que son esenciales para poder llevar a cabo esa construcción, ¿no? Entonces, sí necesitamos una variedad de todo esto. ¿En qué porcentaje? Va a depender de cada persona, también de los objetivos, el sexo, la edad, la altura, la intensidad de ejercicio y constancia, pero todos ellos son necesarios. Proteína. ¿Qué tipo de proteína o cuánta proteína necesita el cuerpo, ¿no? Según la OMS, pero pues también hay muchas divergencias. Pero una persona sedentaria necesita entre 0.8 y 1 gramo de proteína al día para mantener su masa muscular. ¿Cuánto sería eso así para podernos hacer una idea? Mira, 0.8, una persona que pesa 60 kilos, serían unos 45 gramos de proteína, por ejemplo, ¿vale? 45, 46 gramos de proteína. Si pesas 60 kilos, pues obviamente 60 kilos. Si tu actividad física es pues moderada, te diría 1.2, 1.6 gramos de proteína por kilo. Y una persona atlética o pues que practica deporte a nivel profesional o deporte de élite, serían entre 1.6, a 2.2 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Esto para mantener, pero si tú quieres hacer crecer tu masa muscular, ahí tienes que aumentar esas cantidades. Si tu deporte es moderado, ahí te diría que mínimo 1.2, 1.6. Y si estás pues practicando mucho deporte de intensidad, eso 4 o hasta 5 veces a la semana, es muy recomendable 1.8, mínimo 2 gramos de proteína al día por tu kilo, por tu peso corporal, ¿de acuerdo? ¿Cómo alcanzar esto? Te da margen o te ayuda primero, pues eso, conocer los alimentos, ¿no? Y qué hay en cada alimento o por cada 100 gramos de alimento, cuántas proteínas te aportan, ¿no? O diferentes apps o diferentes aplicaciones que al inicio te pueden ayudar a orientarte y después tú ya ves tu configuración de plato, ¿no? Pero saber dónde hay proteína. Hay personas, por ejemplo, yo me he encontrado mucha gente que me dice, no, yo como aguacate. No, el aguacate, no sé por qué, mucha gente cree que ahí hay proteína. No, eso es pura grasa saludable, ¿no? Entonces, tener un poquito más de conocimiento de qué nos aporta cada alimento es esencial. Proteína podemos encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿vale? No es limitante consumir proteína de origen vegetal. Además, si hacemos buenas combinaciones, por ejemplo,
pues el arroz con lentejas, ¿no? O quinoa con tofu, o hummus con tostaditas, ¿no? Cereal con legumbre te hacen proteína completa. La diferencia entre la proteína animal con la vegetal es que la vegetal tiene aminoácidos limitantes. La proteína, digamos que es como si fuera una cadena, ¿no? Un collar, ¿no? Y los aminoácidos son las bolitas que configuran el collar. Para tener una proteína completa, las proteínas de origen animal te traen todas las piezas del collar. Las de origen vegetal les falta alguna bolita o alguna pieza para completar la proteína. Entonces, por eso, cuando hay una complementación, se crea la proteína entera. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Sí es cierto que en la proteína de origen animal, de una obtienes todos los aminoácidos, pero asociado a la proteína animal también encontramos colágeno, creatina o mayor cantidad de leucina, ¿no? El colágeno sabemos que es la proteína más abundante en el cuerpo, que entre otras funciones ayuda a la elasticidad de nuestra piel y nos mantiene también como más tonificados, ¿no? Y ahora, hoy en día, buscamos masa muscular, pero también ver ese tono muscular. Y que es esa resistencia o esa tensión que nos da esa fortaleza también. Y la creatina, que hemos visto que nos ayuda a tener más potencia cuando practicamos ejercicio, pero también una mayor recuperación muscular, además que también es muy beneficiosa a nivel neuronal, ¿no? Para memoria y para todas las edades, y para la mujer es increíble. Y la leucina, que la leucina es un aminoácido que uno de sus roles principales es la síntesis de proteína. Y esta en las proteínas de origen vegetal se encuentra en menores cantidades, mientras que en las de origen animal la encontramos en más abundancia. Es uno de los aminoácidos de cadena ramificada, que son muy beneficiosos, o uno de sus roles principales es la reparación de tejido muscular y la creación de tejido muscular. Y ahora, si alguien nos está escuchando, dice, vale, entiendo que la proteína es muy importante, pero ¿en qué alimento? Yo creo que hay un conocimiento ya de base, pero por si acaso a alguien se le escapa, ¿en qué alimento podemos encontrar esa proteína que sea de calidad o completa o incompleta, pero que lo que estamos comiendo realmente tenga sentido para cultivar la fuerza? Proteína, pues de origen animal encontramos obviamente la carne roja, las carnes blancas, el pescado, en el marisco y el huevo, y los lácteos. Son fuente, ahora, que provoquen más inflamación o menos, que los recomienda o no, es otro tema, pero sí son fuentes de proteína animal. Y a nivel vegetal, donde encontramos mayoritariamente las proteínas en las legumbres. También hay cereales integrales que son muy completos, o pseudocereales, como puede ser la quinoa o el trigo sarraceno, por ejemplo, y también en las semillas. Las semillas nos aportan una buena cantidad en su composición nutricional, tienen un elevado porcentaje de proteína. También las algas, ahí encontramos. Pero obvio, por ejemplo, en 100 gramos de pescado, 100 gramos de pollo o de ternera es un trozo así, ¿no? ¿Cuántos gramos o qué cantidad de quinoa necesitas consumir para tener la misma cantidad de proteína que encuentras en un trozo de carne así, ¿no? Entonces ahí el volumen, digamos, en una alimentación basada en plantas, el volumen de comida debe ser mayor para alcanzar las recomendaciones o el gramaje de proteína. Así. Y antes me hablabas de un término que no quiero dejar pasar, que era la combinación. Hablabas de la combinación. ¿Qué recomendaciones nos daría para combinar y tener ese plato para que tenga la fuente de proteína necesaria para cultivar la fuerza, pero también qué más macro y micronutrientes combinamos con esta fuente de proteína para tener una alimentación saludable? Pues mira, la proteína que tú elijas, pero también recuerda los ácidos grasos o las grasas saludables. Soy muy fan del aguacate, viviendo en México, y me encanta. El aguacate es una muy buena fuente de ácidos grasos saludables insaturados, que son los que nos permiten la producción de hormonas, este cemento, ¿no? También para la producción de masa muscular. Pero aquí en España también pues las aceitunas o todos los aceites extra vírgenes, ¿no? De oliva. Sobre todo muy importante que sea extra virgen para que no esté más oxidado y para que sea puro, ¿no? Encontrarle todas sus vitaminas y minerales.
Y después en las semillas, ¿no? Ahí encontramos esas grasas, es súper importante. Y después, a nivel de carbohidratos, ¿no? Que parece que ha habido una cruzada con los carbohidratos y todas estas dietas más keto o low carb, que también tienen sus beneficios. Y yo misma también lo he probado y lo estoy probando y veo resultados. Pero cuando elijas tus carbohidratos, que el carbohidrato es tu fuente de energía principal, ¿no? Es básicamente lo que te aporta es energía, los sepas elegir bien, ¿no? Que sean fáciles de digerir, porque también cada vez estamos viendo más población que les causa inflamación y distensión abdominal el consumo de legumbre o de cereales. Entonces, el boniato, por ejemplo, ¿no? O patata o camote es una excelente fuente de carbohidrato, muy fácil de digerir. Y te ayuda también a la recuperación después de un post-entreno, después de entrenar. Y la quinoa, como decía, ¿no? Este pseudo cereal o el guisante, por ejemplo, que es una gran fuente de proteína, es una pseudo legumbre, pero no llega a ser una legumbre, entonces es más fácil de digerir. Elige tus batallas, elige las fuentes de cada nutriente que sepas que sean fáciles de digerir, que te van a sentar bien, porque esto es otra cosa. Las digestiones se llevan más del 50% de la energía que requiere tu cuerpo para funcionar diariamente. Entonces, cuando mejor o más fáciles o ligeras sean tus combinaciones o tus platos, más energía disponible tendrás durante todo el día. Entonces, allí tenemos que ser conocedores de nuestros alimentos. Somos lo que comemos, y tanto a nivel físico como mental como emocional. Entonces, elige qué quieres ser en tu plato, cuánta energía quieres enfocar allí o dejar allí y cuánta quieres tener para ti para poder funcionar en todo el día. Hablando de energía, sí, me estaba recordando que en el libro habla de 3 tipos de energía con los que trabaja la medicina ayurvédica, o sea, esa medicina ancestral, tradicional de la India. Sí. ¿Tiene sentido hablar de estas 3 energías para entender también nuestro organismo y qué tenemos que comer más y de qué tenemos que cuidarnos más? Mira, soy muy fan, y de eso vengo, ¿no? De una carrera científica y formada en bases, eso, en todos los últimos estudios, investigaciones, pero siempre he tenido también mucha predilección por la sabiduría ancestral, ¿no? Y la medicina tradicional de la India, la Ayurveda, me gusta porque también tiene un enfoque del bienestar más integrativo, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, emocional, energético, espiritual. Y como decía, creo que somos un todo, ¿no? No podemos estar en un buen estado de salud porque comemos mucha lechuga, mucho verde, mucha proteína, pero tenemos a nivel emocional una tristeza o una rabia acumulada. No vas a estar saludable en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, sí, así como más en la filosofía occidental estaríamos hablando de diferentes biotipos, ¿no? El ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, que se basa únicamente en el aspecto físico. En el Ayurveda existen 3 tipos de energías o doshas predominantes, ¿no? Que es Vata, Pitta y Kapha. Entonces, si nos fijamos solamente en el aspecto más físico, el ectomorfo, que es esa persona que tiene una constitución delgada, ya como más de nacimiento, que le cuesta ganar peso, que fácilmente pierde peso, que fácilmente puede estar horas y horas sin comer, que pues es muy mental o que es más volado, diríamos, ¿no? Que está más en las nubes o un poco más como así, como muy aire, ¿no? Y es el dosha predominante. Meditativo, ¿no? Exacto, y es el dosha, es el que también se relaciona con más los gurús, ¿no? Que meditan, que viven del prana o que viven del aire y todo esto. Este tipo de perfil, ¿no? Que es un perfil más vata, tienden a tener poca masa muscular. En este perfil nos tenemos que enfocar mucho en el consumo de, sí, buenas fuentes de proteína. Aquí incluso la carne roja les puede ser muy favorecedora y siempre combinado con carbohidratos, cereales. Y los tubérculos, todo aquello que sea raíz, ¿no? La remolacha, las patatas, la yuca, el boniato, todo aquello que está en la tierra, que enraiza, les es muy favorecedor. Además, su elemento es el éter y el aire, entonces suelen ser personas que tienen una piel muy seca, entonces las grasas también les son muy favorecedoras. Los frutos secos, las semillas, los aceites, ayudan a enraizar, ¿no? Todo se trata de compensar y armonizar. Entonces, si son personas muy
voladas que están muy en el aire, muy pájaros, ¿no? Que se relaciona el Vata con el animal pájaro porque es sutil, es muy ligero, correcto. Lo que necesitamos es una alimentación que le ayude a enraizar. Así sería. Y como te digo, son personas que si quieren ganar masa muscular no pueden saltarse comidas, deben hacer mínimo 3-4 comidas, mejor ir dándole sólido al cuerpo de forma repartida y no hacer grandes ayunos, no estar más de 10-11 horas sin comer, es muy importante. ¿Qué tipo de digestión podría tener un perfil Vata? ¿Qué tipo de digestión? Es decir, ¿son pesadas, lentas o como son tan ligeros también tienen una digestión ligera y no sienten como esa pesadez o ese reflujo, por ejemplo? No es un perfil que suele tener reflujo. Reflujo es más cuando hay fuego, es Pitta, lo puede sufrir un poco más. Vata no puede comer mucho a la vez, por eso también es mejor repartir las comidas durante el día, ¿vale? Hacer esos toques de contacto con la tierra, con lo material. El alimento es una energía material, entonces mejora en estas personas. Posiblemente no tienen tanta capacidad a nivel de estómago, es hacer comidas un poco más pequeñas, pero más repartido durante el día. Sí. Y si están en equilibrio, sus digestiones no tendrían por qué ser pesadas. Esto es Vata. Después tenemos Pitta, ¿no? Que si decíamos que Vata es un pájaro, Pitta es un león, un tigre. Son fuego. De hecho, es de lo que más prevalece en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Y suelen tener una constitución más musculosa. Son personas como más líderes, son personas pues echadas para adelante. Estas personas suelen tener más problemas a nivel de piel, ¿vale? Sí pueden tener, si no comen suficiente, su propio acné, su propio fuego digestivo, porque ya son muy fuego, les puede quemar, ¿no? Entonces sí necesitan comer. Y estas personas sí pueden tener o hacer ayunos intermitentes hasta 16 horas, ¿no? Entre 14 y 16 horas. Es importante también hablar del tema del ayuno, que mujeres en edad fértil, yo no aconsejo hacer ayunos superiores a 14 horas, sobre todo cuando empezamos a ver irregularidades en nuestro ciclo menstrual. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Que es un estado en el que pues, el cuerpo no recibe energía, no recibe alimento y puede llegar a estresar el cuerpo. Entonces se tiene que personalizar igualmente. No porque se ha puesto de moda el 16-8, todo el mundo tenemos que hacer esto, ¿no? Si el cuerpo percibe que está en un estado de hambruna, lo primero que va a hacer en el cuerpo de mujer es cesar, ¿no? O ya dejar de menstruar, porque menstruamos para podernos reproducir y crecer un bebé en nuestro estómago. Primero tienes que sobrevivir tú antes de darle energía y alimento a un nuevo ser, ¿no? Entonces, ahí ajustar, ¿no? Y también ser conscientes de que a veces cuando hacemos cambios de alimentación, por ejemplo, cuando pasas a una dieta keto, una dieta más low carb, donde aumentas el consumo de proteína, la proteína sacia mucho. Entonces tienes que vigilar ahí porque puede haber una pérdida de peso significativo y sentir mucha saciedad, pero tienes que forzarte un poco, sobre todo si estás delgado, a comer, llegar a tus requerimientos nutricionales para que el cuerpo no se estrese y tenga estos desequilibrios, ¿no? Esto es Pitta. ¿Qué alimento le viene mejor a Pitta? Exacto. Y Pitta es fuego. Pitta, alimentos crudos le pueden venir bien, ¿no? Las ensaladas, alimentos frescos. Pitta, a nivel de proteína animal, el pescado le puede ser muy favorecedor. Y lo que debe evitar, sobre todo, son los picantes y estimulantes, ¿no? La cafeína no le va muy bien, obviamente todo lo azucarado es lo que estimula más, no, nada, y lo picante. Porque ya tiene demasiado fuego. Exacto, ya tiene demasiado fuego. Y los ácidos tampoco se aconsejan demasiado, ¿vale? Allí. Y por último, Kapha, ¿no? Que Kapha se relaciona con el biotipo endomorfo, ¿no? Y con el animal, desde la perspectiva ayurvédica, con el elefante, ¿no? Es más denso, más pesado, pero también a la vez tiene esa cualidad de firmeza, ¿no? De hecho, es el biotipo más venerado en la India, ¿no? Porque son personas muy calmadas, muy estables, muy meditativas, con mucha presencia, tienen mucho cuerpo. Y estas personas tienden, a nivel de sintomatología, tienden a acumular. Así como Vata puede tener anemia y puede tener pérdida de peso rápido, los Kapha acumulan sobrepeso,
acumulan colesterol, triglicéridos, ácido úrico, predisposición a diabetes, y estas personas les conviene comer más ligero, ¿no? Ahí la predominancia de vegetales o alimentos que sacian, que tienen buen contenido en fibra, pero que tienen un valor energético menor, ¿no? O menos calorías, les va a ayudar. También lo que les ayudará mucho es hacer ayunos de 16 o 18 horas. Si quieren perder peso, si tienen condiciones metabólicas, para regularlo, el ayuno intermitente es una herramienta, aparte de muy eficaz, también muy económica, porque básicamente quiere decir alargar las horas en las que no estás comiendo, ¿no? Una vez más, sin dejar de comer lo que el cuerpo necesita, simplemente que limitas la ingesta calórica o la ingesta de alimentos en una ventana de horas determinada. Esto es como sería. ¿Y tendría sentido pensar en la energía disponible de cada persona adaptándola al ejercicio de fuerza? Es decir, según la tipología, Sí. si soy pita, bata, kafa, ¿tengo que pensar en una tabla de ejercicios según esa energía disponible? Sí. Fíjate que, por ejemplo, los pita, como decimos, ¿no? O un biotipo mesomorfo, rápidamente musculan. Entonces, sí, una rutina de 2-3 veces a la semana hacer ejercicios de fuerza y una alimentación correcta, con eso van a notar resultados. Los kapha, también practicando el ayuno intermitente, asegurando la cantidad de proteínas y bajando muchísimo el tema de los carbohidratos y azúcares, van a bajar peso rápido y sin descuidar los ejercicios de tono muscular. Si necesitan perder más, cardio y ejercicios de resistencia a la vez, les va a ayudar mucho. Donde más nos tendremos que fijar es en los bata, ¿vale? Esas personas les cuesta muscular porque rápidamente también pierden musculatura. En procesos depurativos son las personas que menos les interesa perder masa muscular y son las que más rápido pierden masa muscular, ¿no? En procesos depurativos como la depuración hepática que suelo guiar. Esas personas sí, por ejemplo, hacer ejercicios de resistencia 4 veces a la semana, aunque sean tandas cortas de tiempo, pero la constancia les va a ser muy favorable. Y enfocar mucho en eso, repartir las comidas a lo largo del día y que tengan buenas cantidades de proteína. ¿Cuánta proteína por comida deberíamos estar considerando? Pues eso, depende de tu peso y tu intensidad de ejercicio y frecuencia, lo vas a calcular, pero aproximadamente todos nos deberíamos mover entre 25 y 40 gramos de proteína en los platos principales, en las 3 comidas principales, para alcanzar las necesidades. Y aún así a veces nos podemos quedar cortos, ¿no? Pero allí es cuando tenemos que considerar los 3 factores, no solamente la alimentación, sino el ejercicio y el descanso. ¿Nacemos con esa energía de manera predeterminada? ¿O una persona vita puede, según el ciclo vital, puede ir hacia una energía o hacia otra? No, nacemos con una energía, que es la Prakruti. ¿Vale? Pero a lo largo de la vida y diferentes etapas podemos tener una desviación, ¿no? O una tendencia, que es la Vakruti, que es soy pita, pero tengo tendencia a un desequilibrio en vata. Entonces tienes que, pues yo soy muy fuego, en mi caso, ¿no? Muy fuego, muy pita, pero también tengo tendencia a un desequilibrio en vata. Eso también influye mucho, que vuelo mucho y eso trae mucho aire, o también puedo ser muy, muy movida, o a veces puedo pues olvidarme de comer porque tengo otras, ¿no? Puedo tener esa tendencia. Naces con una Prakruti, pero a lo largo de la vida puedes tener estos desequilibrios en los diferentes doshas. ¿Y qué papel tiene el metabolismo basal para encontrar este equilibrio adecuado? Mira, el metabolismo basal es un número determinado, ¿no? Que es, digamos, la energía que tu cuerpo necesita o consume en cuanto a calorías de forma normal, base, considerando pues la energía que gasta tu cuerpo para hacer digestiones, para el latir de corazón, para el movimiento de los pulmones y para mantener el músculo, ¿no? Que como decimos es ese órgano que consume mucha energía. Eso es el metabolismo basal, ¿no? Y que ocupa entre el 50 y el 60% de lo que necesitamos. A partir de allí se le suma las calorías que necesitas de más para cubrir tus necesidades con tu actividad diaria.
¿no? Pero esa es la base que te mantiene vivo, lo que necesitas para mantenerte vivo. A partir de saber ese número, le sumas las calorías necesarias, pues si haces ejercicio muy intenso o tienes una vida mucho más sedentaria. Las personas que tienen una tendencia más vata suelen tener un metabolismo basal más acelerado, gastan mucha más energía. Entonces, eso se tiene que considerar también al sumar más calorías o más energía en su día. Las personas que son más CAFA o una constitución, un biotipo más endomorfo suelen tener un metabolismo un poco más lento, ¿no? Entonces, el hacer ejercicio va a ayudarles a estimular el crecimiento de masa muscular que va a consumir más energía. El ejercicio es muy importante ahí. El ejercicio de resistencia es muy importante en los CAFA. Leí en el libro, y creo que esto lo he escuchado en alguna entrevista que te han hecho, que por ejemplo la maca es un alimento que ayudaría en la resistencia muscular. Sí. ¿Tendríamos que hablar de alimentos que más favorecen a esa resistencia o algún, como nos gusta, biohacks, que podamos entender dependiendo de la tipología de energía, jugando también con la alimentación para conseguir ese plus? Mira, hay ciertos alimentos, yo te diría como superalimentos, ¿no? Esta palabra que también se puso tanto de moda. La aprendí contigo, creo. Sí, de hecho, uno de mis libros hace siglos y siglos. Hay ciertos alimentos que tienen propiedades que pueden estimular diferentes procesos biológicos dentro del cuerpo, ¿no? La maca, de hecho, es una raíz andina. Entonces, pues los defensores del autóctono y todo, pues no viene de aquí, depende de dónde estás, pero la maca es una raíz que nos ayuda a regularnos a nivel hormonal, pero también nos da más resistencia. De hecho, es una raíz que crece en los Andes, ¿no? de Perú, y tiene que resistir condiciones climáticas muy, muy fuertes, ¿no? Necesita mucha resistencia. Pues esta energía de ese alimento es la que tú también consumes, ¿no? Es un adaptógeno que nos ayuda a hacernos más resilientes y tener más energía, ¿no? Y más rendimiento a nivel deportivo. Además, también nos ayuda a subir la libido. La libido no deja de ser una energía, una potencia, ¿no? Así que la maca puede ser muy favorecedora. Pero también me gustaría hablar de otros, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la ashwagandha. La ashwagandha, de hecho, es una hierba que se conoce mucho y se utiliza mucho en el Ayurveda. Y la ashwagandha es un adaptógeno que nos ayuda a regular los niveles de cortisol. Algo de lo que sufrimos muchos, ¿no? Cuando tenemos unos niveles de estrés en el cielo, la ashwagandha nos ayuda a regular esta hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando tenemos mucho cortisol, la inflamación, ¿no? de bajo grado es muy notoria en nuestro cuerpo. Entonces, si tú buscas una definición, un tono muscular, cuando hay cortisol en tu cuerpo, se te va a resistir. Va a ser más difícil. Entonces, la ashwagandha también puede ser un buen aliado en estos casos. ¿Cuándo y cómo tomamos la ashwagandha? Ashwagandha, como adaptógeno que es, por ejemplo, si tú estás bajo de energía, te ayuda a subirte. Si estás pasado de revoluciones, te ayuda a calmarte. La ashwagandha, cuando estamos en procesos de estrés severos, yo recomiendo tomarla tanto en la mañana como en la noche. No solamente en la noche para ayudarte a relajar y a conciliar mejor el sueño, sino ya en la mañana. Empezar a estimular el cuerpo con esos componentes, ¿no? Hay muchos papers, hay muchas investigaciones y recientemente también salía cómo la ashwagandha puede estar perjudicando el hígado. Entonces, para ser muy conservadora, te diría que máximo hasta 2 gramos. Y hay quien dirá, es demasiado. Pero hasta 2 gramos de ashwagandha al día. ¿Vale? Y mejor si es repartido o si tienes que elegir en la mañana o en la noche, pues todo en la noche. Así sería. Después, ¿qué más? A nivel otros alimentos o superalimentos que te pueden ayudar, la remolacha por su contenido de nitritos que también ayuda a la potencia, ¿no? Esto sería la cúrcuma, para mí también es un gran aliado en personas que son muy activas o que practican deporte de resistencia, es el ibuprofeno natural, es el antiinflamatorio por excelencia que puedes agregar en tus zumos, en tus batidos verdes, en tus condimentos. Te puedes preparar un cúrcuma latte, ¿no? Un golden milk y tomártelo deliciosamente y te ayudará a recuperar dolor, inflamación articular, incluso muscular.
La cúrcuma también la considero algo muy bueno, ¿no? Y esto, bueno, otro adaptógeno que me encanta es la combinación también de ciertos hongos medicinales, ¿no? Y bajo este nombre, ¿cuáles existen? Cordyceps, melena de león, reishi, chaga, que tienen altas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces te ayudan con también esos procesos, porque el muscular no deja de ser un estado de estrés o provoca también cierta inflamación en tu cuerpo, ¿no? Lo que hace es romper las fibras musculares o los tejidos musculares para que después se regeneren y así crezca el músculo, ¿no? Entonces, todo lo que sea también antiinflamatorio y antioxidante, ¿no? Que los antioxidantes son los encargados de mitigar el efecto de los radicales libres o toxicidad que tenemos dentro de nuestro cuerpo, o todos los metabolitos que aparecen de la digestión y metabolización de los alimentos, nos ayuda a contrarrestar su efecto, ¿no? Que pues, radicales libres lo que hacen es degenerar la salud celular, ¿no? Y es ahí donde aparece pues degradación de nuestros órganos o pues ese envejecimiento prematuro, que si lo que vemos en nuestra piel, ¿no? Esas arrugas o líneas en edades pues jóvenes, imagínate cómo está el cuerpo por dentro. La piel es un puro espejo de todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo, porque tú te miras y no ves el hígado, no ves el páncreas, no ves el corazón, pero sí te puedes ver la piel. Oye, una piel anaranjada, ¿no? Hay un tema en el hígado, la bilis, exceso de bilis, o una piel muy pálida, pero con zonas de rojez, ¿no? O sea, hay mucho fuego, rosácea, eczemas. ¿Qué está pasando allí? ¿No? Tiene que ser una piel que se vea hidratada, con un tono de color dorado bonito, ¿no? Pues bueno, también tenemos pieles pues más blancas o un poquito un tono más subido, pero que se vea saludable, ¿no? Esto es un reflejo de lo sano que puedas estar por dentro. Y arrugas, bienvenidas, las que son señal de sabiduría porque nos estamos haciendo mayores, ¿no? Pero esas prematuras, no solamente es la exposición al sol quien lo culpa a esto, ¿no? Cuando se toma el sol en momentos del día que la intensidad está muy alta, obviamente eso va a afectar a tu piel. Pero el miedo al sol, a tomar el sol, no sé, Liz, si es algo que habéis comentado por aquí, pero es otro tabú que tenemos que desmentir. O sea, exponernos al sol es una gran fuente de energía y vitalidad, tanto física como mental y emocionalmente. Tomar el sol a primera hora de la mañana o en la tarde es un nutriente esencial. Esencial quiere decir que necesitas sí o sí. Un básico de la salud. Un básico. O sea, si ponemos más pilares, te diría, ¿no? En el muscular o estar bien, un bienestar, alimentación, ejercicio físico, el descanso, la gestión emocional y la exposición al sol y contacto con la naturaleza, el grounding, sin duda, estos 5 o 6 elementos. Hemos hablado de adaptógenos, pero quería preguntarte también por suplementos. ¿Crees que de base, por el estilo de vida, por las condiciones en las que la mayoría nos movemos, necesitamos atender siempre, obviamente hay que mirar analítica y ver qué pasa en sangre, sí, pero dirías que hay algún tipo de suplemento, aquí ha salido mucho vitamina D, omega 3, sí, que necesitamos tener en equilibrio los niveles aptos, estándares, para que el ejercicio de fuerza y para que nuestra alimentación no solo tengan un impacto interno, sino también externo, esa definición que también estamos hablando? Sí nos podemos ayudar de ciertos suplementos. Por suerte, bueno, la industria de los suplementos cada vez es más potente, hay mucha variedad, cada vez se va refinando y hay suplementos de mayor calidad. Para mí la base es la alimentación. Decíamos las proteínas, las grasas, los carbohidratos, y en cuanto a minerales también necesitamos un equilibrio de electrolitos, ¿no? El potasio, el sodio, el magnesio son súper importantes. Esto, revisar nuestra alimentación, reeducarnos en esto, pero sí cuando queremos ganar masa muscular, tono muscular, suplementarnos con omega 3, una buena calidad de omega 3 puede ser muy favorecedor, porque aparte de ser ese cemento, nos ayuda mucho a mejorar la circulación, nos ayuda mucho a desinflamar el cuerpo. También el magnesio, el glicinato de magnesio es de los que más recomiendo, el magnesio como relajante muscular y, bueno, después de toda la tensión o la inflamación que puedes tener después de hacer el ejercicio, para mí es también un básico. La vitamina D, como bien decías, además nos ayuda también a la fijación de calcio en los huesos, muy importante en mujeres, ¿no? Ya en perimenopausia y menopausia. Te diría también el zinc,
también por muchos procesos y a nivel hormonal nos ayuda mucho. Y aquí también podríamos considerar la creatina, ¿no? La creatina monohidrato, que nos ayuda a tener más resistencia, más recuperación muscular y también a nivel neuronal, como decías, es muy bueno, ¿no? La creatina, hay personas que dicen que no les sienta bien, que les inflama la barriga o les hincha la barriga, distensión abdominal, o que les hace sentirse como más hinchados en general. La creatina, uno de los efectos que hace es rehidratar a nivel muscular y ayuda a captar agua intramuscular. Entonces hace como un amortiguador. Y sí, puedes subir un poco de volumen, pero es agua buena, ¿no? Digamos que no es una retención de líquidos de un agua ácida o sucia, ¿no? Sino aumenta el volumen. Por ejemplo, los Bata, la creatina les puede ser muy beneficiosa, ¿no? Para ayudar a hacer un poquito más de volumen. Y pues para complementar, y existe, ¿no? Ya que lo tenemos y podemos ayudarnos de esto, sobre todo cuando necesitamos alcanzar mucho gramaje de proteína, la proteína en polvo puede ser un plus a agregar en nuestro día a día, ¿no? Alcanzar 2 gramos de proteína por kilo de peso puede resultar muy difícil. Entonces, si agregamos un scoop, ¿no? Una cucharada, el medidor de proteína en polvo en un batido, en una crema de verduras o un latte, eso nos suma. Eso nos suma, porque en cada scoop normalmente hay entre 20 y 25 gramos de proteína más, ¿no? Que si lo consumes en quinoa, es un gran volumen de quinoa, por ejemplo. Esos serían como mis suplementos. Siempre de base revisando tu alimentación y después agregar esto. Sí. La mayoría de las personas que han pasado por este podcast recomiendan el uso de suplementos, pero con una condición: que antes estés cuidando lo esencial, porque los suplementos no sustituyen hábitos, pero sí pueden potenciarlos. Son una pieza más en ese puzzle que es la salud. Si tras escuchar esta entrevista quieres probar algunos de los suplementos recomendados, te recomendamos hacerlo en B-Levels, nuestro patrocinador del episodio. B-Levels ofrece productos para mejorar la concentración o el descanso, regular tu sistema hormonal, cuidar tus digestiones o reducir la inflamación de forma natural. Si quieres probarlo, échale un vistazo a su catálogo completo de suplementos usando el enlace en la descripción, siguiendo el enlace tienesentidopodcast.com/B-Levels o escaneando el QR en pantalla. Y cuando lo hagas, usa el código Tiene Sentido para obtener un 5% de descuento. Antes había salido el tema de una forma muy sutil, que son los lácteos, que se inflaman o no inflaman, eso es un debate propiamente, pero he leído que la ingesta de lácteos no ayuda a la definición muscular. Yo creo mucho en esto. De hecho, a mí en lo personal el consumo de lácteos, sobre todo los de vaca, sí me producen inflamación. Y aquí viene según la tolerancia de cada individuo, sí, ¿no? Siempre la bioindividualidad por delante de todo. Pero hay muchas personas que son sensibles tanto a la lactosa, que es el azúcar de la leche, como a la caseína, ¿no? Que es una de sus proteínas principales. Entonces, se ha puesto mucho de moda y de hecho es de las proteínas que más se utilizan en los gimnasios y como se empezó es la whey protein, ¿no? Como el suero lácteo. Sobre todo que sea ¿no? Hidrolizado y que sea muy limpio. Lo bueno del whey protein es que tiene mucha cantidad de leucina, que es ese aminoácido de cadena ramificada que potencia la síntesis de proteína. Pero si a ti, además también, y he hablado con dermatólogos, el suero lácteo hay muchas personas que les provoca afectaciones en la piel y aparición de acné de adultos. ¿Vale? Entonces podemos ir a proteínas más limpias en este sentido, de origen vegetal, proteínas veganas que proceden o del cáñamo o del guisante, por ejemplo. Y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, y recogiendo algo que sembraste en la entrevista, que es trabajo principalmente con mujeres, perimenopausia, posmenopausia, tenemos que tener de todo lo que hemos hablado algún tipo de consideración especial para este tipo de mujeres en este ciclo vital, ya sea esos 10 años antes de la menopausia y una vez que pasamos ese día de menopausia.
Sí, sí. Sí, allí enfocarnos sobre todo en la salud mental y emocional es lo principal, porque es una transición. También a nivel de sociedad nos lo han pintado como es lo peor que le puede pasar a la mujer, y mujeres, es el momento en el que te haces sabia, ¿no? El que tu sabiduría, tu experiencia, tu expertise de la vida es para comunicar, ya sea en tu círculo de mujeres o de personas, o a nivel mundial. No tienes que encargarte de tus pollitos o de tus hijos o de criar un niño, sino ya eres mayor y tu sabiduría es para todos, ¿no? Se tiene que enfocar de otra manera, que es una bendición llegar a esa edad, ¿no? Pero a nivel físico, digamos que es súper importante hacer ejercicio de resistencia. Si nunca lo has hecho, en ese momento de tu vida empieza a levantar pesas y levantar mancuernas. Ponte música que te motive, o si puedes, contrata un entrenador personal o anótate en grupos con coach que te hagan ejercicios así como más, eso, de pesas, y que vayas con amigas o con amigos, lo que sea, pero motívate a hacer ejercicio de fuerza. El consumo de proteína aquí, y proteína animal, si has sido vegano o vegetariano durante toda tu vida, aquí incorporar sobre todo lo que es el huevo, que es una proteína muy completa, o pescado, si no quieres consumir carne, ¿no? Carnes rojas o carnes blancas, pero pescado y huevo aquí te puede ayudar mucho, puede ser muy favorecedor. Recuerda que a partir de los 60 años la sarcopenia se acelera mucho más, la pérdida de masa muscular se acelera, entonces es súper importante tener un buen consumo de proteína. Allí 1.8, 2 gramos de proteína al día para ganar masa muscular, lo recomiendo muchísimo. También el descanso y el dormir bien, porque en ese momento de transición también se puede ver alterado el sueño, la calidad del sueño, pero si no dormimos suficiente, esto nos alterará aún más a nivel hormonal y hará pues más resistencia. O sea, en ese momento la resistencia a la insulina sube, y por eso tan importante el consumo, una buena hidratación, el consumo también consciente de muchos vegetales, sobre todo vegetales verdes. Las hojas verdes nos aportan mucha inflamación, muchos antioxidantes, nos ayudan a depurar el cuerpo de forma natural, y eso, y rodearte de gente que te apoye en ese proceso y te sientas amada. ¿Algún adaptógeno o suplemento que pueda ir bien en este periodo? Mira, infusiones de salvia. La salvia va muy bien para mitigar los sofocos, ¿vale? Esos calores repentinos, y sobre todo aquí yo he visto gran mejoría en pacientes en esa temporada, sobre todo, ¿no? La eliminación de ultraprocesados y azúcares y harinas refinados, pero seguir una alimentación muy baja en carbohidratos en ese momento es muy favorecedor. Proteína y vegetales. Allí, y grasas saludables, porque la resequedad en todas las partes del cuerpo en ese momento aún es mucho más notoria. Entonces, no tenerle miedo a las grasas, para nada, son tus aliadas. Parte de tu filosofía, yo diría, o me atrevería a decir, que parte de tu filosofía de vida es comer limpio. Sí. Es también el título de uno de tus libros. Sí. ¿Pero qué significa comer limpio? Es comer natural, del campo a la mesa, de la tierra en tu plato. Lo mínimamente procesado o cero procesado, ¿no? O sea, hay cierta elaboración, por ejemplo, en un chocolate del 70%, pues de las nueces de cacao ha habido un proceso hasta tenerlo en una tableta, ¿no? Pues estos alimentos, y el chocolate nunca lo voy a quitar a menos de que haya problemas del sueño. Soy fanática del chocolate negro, por suerte me gusta el negro. Porque hay personas que son fanáticas del chocolate y del blanco con leche, azúcar. No, eso no es cacao. Los chocolateros decimos que eso no es chocolate. Exacto. Pero, perdón, estoy perdiendo la pregunta. Era el comer limpio. Vale, ¿qué quiere decir eso? Entonces, mínimamente procesado, y también, pues eso, comida real, comida que encuentras en los huertos, en el bosque, ¿no? Como los frutos silvestres, o que puedas tú cultivar, o un pescado, ¿no? O una ternera, un huevo, cosas que no necesitan etiqueta, porque un puñado de nueces es un puñado de nueces, una manzana es una manzana, no necesita lista de ingredientes interminables, ¿no? Es algo en lo que nos tenemos que fijar. Me hablabas de tu hijo, ¿no?
qué bien que empiecen a aprender de tan temprana edad y que se empiecen a fijar en esto. Porque realmente en la etiqueta, no en el claim de delante del packaging de un alimento, por más verde que se vea o por más natural o por más vegetales que aparezcan en el envase, no quiere decir que eso sea saludable. Tú lee la lista de ingredientes porque puedes encontrar unas galletas de avena y la avena es el tercer ingrediente, pero primero hay harina de trigo, ¿no? Entonces, fijémonos en esto. Y también, si hay algo en esa etiqueta que tú no reconoces, tu cuerpo aún menos. Y lo va a tratar como si fuera una toxina, ¿vale? Y la toxina o el cúmulo de toxicidad en el cuerpo es lo que provoca esta inflamación, es lo que provoca estas alergias, esas intolerancias, estas reacciones autoinmunes que acaban siendo la base de todas las enfermedades degenerativas que hoy está sufriendo nuestra sociedad. ¿Dónde aprendiste a comer limpio? ¿Es algún recuerdo de tu infancia? ¿Llegó ya por algún problema durante tu adolescencia o ya madurez? ¿Pero en qué momento? Porque ahora todos escuchamos lo de la comida real, pero llevas mucho tiempo divulgando. Sí, yo creo que he pasado por diferentes procesos, conscientes e inconscientes. Hablábamos de la casita de madera, ¿no? De mis abuelos, donde pasaba mis veranos, mis fines de semana, rodeada de huertos y de árboles frutales. Pasión por esos colores, estos sabores, comida real y con sabor, ¿no? Yo creo que ahí inconscientemente caló en mi infancia todo esto. Después, sobre todo, pero el cambio fue no durante la universidad, ¿no? Que estudié dietética y nutrición humana. Ahí aprendí, pero a calcular y los números y de farmacología y anatomía y todo esto. Yo ahí sí refiné de alguna manera mi manera de comer, pues sí, más light o 0% o dejar los lácteos por leche de soja. Eran cambios que en ese momento yo creía que eran saludables, ¿no? Pero realmente mi mayor máster o doctorado, te podría decir, fue salir de España, irme a vivir a los Estados Unidos y ver el desmadre, ahí donde fui yo a vivir, en Carolina del Norte primero, el porcentaje o la cantidad de personas obesas, pero obesas mórbidas que me encontraba, ¿no? Y la calidad de la piel o sea, esos grados de obesidad, de encontrarme personas en el supermercado con máscaras de oxígeno o en motos eléctricas porque su peso, sus rodillas no aguantaban el peso, ¿no? Ahí fue como, ¿qué está pasando aquí? Pero es que mira la calidad de alimentos. Y yo, siguiendo la misma dieta o la misma manera de comer que seguía en Barcelona durante la universidad, allí en Estados Unidos, me inflamé. Gané peso, de repente granitos de acné. Durante mi adolescencia no tuve ni un granito y tenía 20 años y de repente granitos. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue donde empecé a investigar, ¿no? Fue mi estímulo más grande encontrarme en esa situación, empezar a investigar y seguir doctores de medicina integrativa. Empecé a escuchar el tema de los zumos verdes, de los superalimentos y poco a poco hice el cambio, la transición a una alimentación más basada en plantas. Ahí es donde hice el cambio a una alimentación más vegana, ¿no? Eliminé progresivamente, pues primero las carnes, después el pescado, después el huevo y me quedé con el queso. Yo me acuerdo de ir a Costco, que es como un supermercado así de mayorista, y comprarme unas barras de mozzarella enormes, deliciosas, porque el queso es lo más rico que hay en este mundo, pero, ¿no? Y hacerme como filetes de mozzarella. Es cuando mi piel empeoró más. O sea, tenía unos granitos, era como inflamación, porque consumía mucho queso en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí fue que, bueno, pues los alimentos me están causando esto, pero con mi fe a los alimentos serán los alimentos que me ayudarán a recuperarme, ¿no? Y mis niveles de energía también estaban bajos. Y ahí empecé a introducir también los zumos verdes, que me ayudaron a sustituir el consumo de cafeína excesivo que hacía en ese momento, ¿no? Hasta 4 o 5 cafés al día. Durante la universidad, pues las clases de farmacología a las 7:30 de la tarde eran un poco duras, entonces pues me tomaba 2 cafés, ¿no? En los breaks. Y los zumos verdes me ayudaron a esto, ¿no? A sustituir tanto consumo de cafeína y a desinflamar mi cuerpo. Por eso para mí fueron una gran revolución en ese momento, ¿no? A limpiarme, mi piel mejoró, los niveles de energía subieron y dije,
ay caray, esto de consumir más verde y así fresco y puro me está ayudando. Entonces, bueno, pues vamos a estudiarlo. Entonces ahí es cuando me especialicé y me formé también en nutrición basada en plantas, también la adentré un poquito más en el Ayurveda, fue de ahí toda mi transformación, ¿no? Pero bueno, como buena capricorniana necesitaba racionalizar las cosas y fui haciendo diferentes diplomados y formaciones en este tema que sustentaban científicamente los beneficios de seguir una alimentación basada en plantas. Y así estuve divulgándolo mucho tiempo y yo estuve muy contenta y muy feliz de seguir este tipo de alimentación, nunca me faltó nada, ¿no? Pero sí hace un par de años que empecé pues a incorporar más el huevo, sobre todo cuando me enfoqué ya más a incrementar mi masa y tono muscular, precisamente y básicamente porque pues practico ayuno intermitente que me sienta muy bien, empiezo a hacer ejercicio de resistencia, necesito fijarme un poco más en el consumo de proteína y yo no como tantas cantidades. Pues agreguemos huevo porque en una pequeña cantidad tengo una buena cantidad de proteína. O sea, en poco volumen de alimento tengo una buena cantidad de proteína, ¿no? Y ahí poco a poco. Y ahora, pues feliz. El secreto o la clave es escuchar tu cuerpo, ir ajustándote a lo que te pide el cuerpo y en diferentes momentos de tu vida sin dogmas y sin juicios hacia ti, sobre todo, ¿no? Yo pensaba, no, pues siempre he sido como un poco referente más de la alimentación basada en plantas y ahora de repente soy humana y voy escuchándome. Lo mejor es seguir esa nutrición o alimentación intuitiva viéndote, ¿no? Sin dejar algo, sí, el comer limpio, ¿no? Comida real. Cuando comemos limpio, nuestro cuerpo también se limpia. Es decir, si yo como limpio, mis órganos lo ayudo a limpiarse. Sin duda. Si tú comes limpio, comida real, comida que no trae, ¿no?, conservantes, ni aditivos, ni esos componentes tóxicos o sintéticos, eso es lo que perjudica al cuerpo. Entonces, primero, no le estás dando más suciedad, ¿no? O más tóxico. Y segundo, alimentos, sobre todo los vegetales, ¿no?, que tienen componentes, vitaminas, minerales, enzimas y otros antioxidantes que ayudan y estimulan a la propia limpieza del cuerpo, ¿no? No hay un alimento que limpie, sino hay alimentos que tienen componentes que ayudan a estos órganos depurativos dentro de nuestro cuerpo o de limpieza natural de nuestro cuerpo a que se descongestionen y funcionen más eficazmente, ¿no? Un hígado graso no va a ser tan eficaz como un hígado sano. ¿Se podría revertir un hígado graso? Sí, se puede revertir y los números son alarmantes, Eli, porque hay entre el 25 y el 30% de la población mundial sufre de alguna condición en el hígado. Es una de las enfermedades o condiciones de salud más silenciosas que tenemos hoy en día, relacionado en el consumo de productos ultraprocesados y también en la obesidad, ¿no? El estilo de vida básicamente. Y nos estamos enfocando estoy haciendo referencia a condición de hígado graso no alcohólico. No porque consumes alcohol tienes un hígado graso o una hepatitis. No. Hígado graso no alcohólico, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por tus hábitos de consumo de azúcares, sobre todo, ultraprocesados y de no moverse. Entonces, una alimentación antiinflamatoria, una alimentación limpia, el hacer ejercicio y practicar el ayuno intermitente puede ayudarte a revertir un hígado graso. ¿Cuál sería tu protocolo para limpiar el hígado? Mira, muchos vegetales, sobre todo los vegetales de hoja verde, porque también ese sabor amargo que tienen son de componentes que ayudan a estimular el hígado. Son hepatoprotectores o tonificantes, sobre todo, ¿vale? Ayudan a regenerar los hepatocitos, que son las células principales del hígado. Además, su contenido en clorofila, la clorofila es uno de los antioxidantes más potentes, también nos ayuda a oxigenar y a depurar nuestra sangre de forma natural. Entonces, estos vegetales más amargos, sobre todo pues las hojas verdes, ya sea los canónigos, ya sea la rúcula, las espinacas, el col kale, el diente de león, son muy favorecedores. Después toda la familia de las basáceas, de las coles, también por sus compuestos de sulforafano, nos ayuda a
a estimular el hígado, ¿no? O sea, el repollo, la col lombarda o la col morada, las coles de Bruselas, el brócoli, todo esto muy bienvenido. La cebolla, el ajo, que por su compuesto en azufre también nos ayuda mucho, es muy favorecedor para el hígado. La cúrcuma también y algunas hierbas como pueden ser el boldo, el diente de león, también asisten mucho, los podemos tomar o en extracto o en tés o infusiones, y el cardo mariano y la alcachofera. Son 2 plantas excelentes para regenerar nuestro hígado. De ¿Cuánto hecho, tiempo tardaríamos en regenerar el hígado, en limpiarlo? Eso depende de cada persona. Y si haces o sigues una alimentación muy, muy limpia, ¿no? Con un protocolo muy enfocado en limpiar el hígado de forma estricta, ¿no? O una cosa es quien toma solamente cardo mariano, por ejemplo, o hay quien combina pues tomar esta herbolaria más una alimentación. Y depende del estado inicial del hígado. Y aquí quiero hacer un warning, un disclaimer de alguna manera, ¿no? Una advertencia. El cardo mariano y la alcachofera, pero el cardo mariano sobre todo es una planta muy potente. Su consumo excesivo puede ser contraproducente para el hígado, puede llegar a crear toxicidad, ¿vale? Porque es muy fuerte. Entonces, yo en mis procesos de depuración hepática sí lo pauto y concentrado durante esos 5 días, máximo 10 días, en forma concentrada, pero después paras, ¿vale? Esto sí es importante. Y bueno, pues aquí no voy a dejar de decir que no hay nada como tener una consulta, un asesoramiento individualizado cuando tratamos del tema de la nutrición y sobre todo cuando hay una condición de salud o uno se está medicando por ciertas condiciones, ¿no? Sí, eso. En el libro de depuración hepática leí que en el hígado guardamos emociones. Sí. ¿Qué se guarda en el hígado? Mira, desde la perspectiva de la medicina china, ¿no? O desde la psicosomática, guardamos diferentes emociones en diferentes partes de nuestro cuerpo. El hígado está relacionado con el elemento fuego. Fuego es rabia, cólera, enojo, enfado. Entonces, en un proceso depurativo sí te puedes sentir como más irritado o sentirte como más en rabia, ¿no? Puedes estar más sensible. Cuando haces un proceso depurativo, bueno, es que una depuración afecta a todos los niveles, ¿no? No solamente te desinflamas, mejora la piel, no. O sea, es un proceso depurativo, es como que reordenas tus pensamientos, empiezas a abrir cajones y armarios y hacer limpieza, todo acompaña, ¿no? Sí, el hígado guarda el enojo, la rabia y a veces ese dragón que tenemos guardado adentro, ¿no? Que nos manda a veces mensajes o enojos así repentinos. En un proceso depurativo podemos despertar ese dragón, en el proceso depurativo sentir incomodidades, tanto físicas como más mentales, emocionales, pues para darle paso a ese dragón a que salga, ¿no? A depurarte también a esos niveles. Y es muy interesante, yo sí creo mucho en eso, ¿no? En la psicosomática. Realmente siento que toda somatización en nuestro cuerpo, todo lo que se expresa a nivel más físico, tiene una raíz emocional, hay una emoción no bien gestionada. Así como, por ejemplo, en los pulmones se guarda la tristeza, ¿no? O en los riñones se almacena el miedo. Sí, muy interesante. ¿Qué más? En el estómago la ansiedad, ¿no? O el estrés o ¿Tiene la sentido? falta. Pues sabemos el axis, ¿no? De cerebro-intestinos, pues allí nos afecta muchísimo. Sí. Es muy interesante. Por eso, de todos los pilares del bienestar, ¿no? Incluso para muscular, la gestión emocional es la raíz. Y por eso mi enfoque a nivel profesional igualmente de la salud y el bienestar tiene que ser integrativo. No puedes decir come más lechuga o come más vitamina C sin descuidar el cómo te sientes, cómo están tus emociones, qué te hace feliz, ¿no? Qué es lo que te provoca ese drenaje de energía. Se tiene que considerar todo, porque somos un todo. Tengo la sensación de que los perfiles que entrevisto en Europa aún no entienden la medicina tan integrativa, pero por ejemplo en Norteamérica, México, Estados Unidos, sí que encuentro perfiles con los que sentarme y donde existe la medicina de estilo de vida. Sí. Medicina integrativa. No he escuchado
en Europa sí que lo hay, pero quizás no está todavía o tan divulgado, no ha llegado a las masas la medicina de estilo de vida. Yo es que no lo puedo ver de otra manera. Y creo que también por eso resueno en vivir en el otro lado del charco. Porque sí siento que se considera o se da mucho peso en la conexión ancestral o con la naturaleza, ¿no? Que es buscar ese equilibrio, ese balance y no tanto número, tanto estudio científico, es más la escucha, la observación, también la intuición, la conexión con uno, ¿no? Por más estudios que haya de que las fresas son excelentes frutos ácidos que tienen un bajo índice glucémico, tienen muchos antioxidantes. Si tú eres alérgico a las fresas, obviamente no las vas a comer. O sea, escúchate. Acabo de poner un ejemplo muy tonto, pero esa escucha, dependemos mucho de lo exterior, de lo que dice un libro, de lo que dice un estudio científico, lo que dice un gurú, un referente de la nutrición, pero ¿dónde está tu soberanía? ¿No? ¿Dónde está ese autopoder, ese empoderamiento en uno mismo? O sea, escúchate, está muy bien y creo que es muy adecuado dejarte asesorar o escuchar un punto de vista por un profesional de la salud de confianza y que esté bien formado, porque pues te da diferentes perspectivas y cosas te pueden resonar y a ver qué te hace sentido a ti, pero no hay mayor conocedor de tu propio cuerpo que tú que vives en tus propias carnes. Entonces, esto es súper importante. No pongas tu salud en manos de alguien externo. Asesórate, sí, pero tú tienes tu última palabra. Pero muchas veces dependemos de esto porque estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos ni por dónde empezar. Por eso un buen detox que te ayuda a aclararte todos los niveles. Voy con dos cosas. Se van abriendo ventanas. Coincido contigo que todas las conversaciones que he tenido me llevan ya a pensar que uno de los problemas que hemos tenido con la salud, que ahora estamos reaprendiendo, intentando tomar la rienda de nuestra salud, es porque siento que donde vivo, vamos a llamar Europa, hemos entregado la responsabilidad de nuestra salud a fuentes externas. Totalmente. Porque cuando conectas o escuchas hablar de medicina china, medicina de la India o cómo viven también en otras zonas indígenas, no han entregado su salud a nadie. No. Y creo que aquí algo nos ha llevado a entregarla a los médicos, que por supuesto que los respeto y los necesitamos, no es una crítica. Tiene que ser todo complementario y vivir en paz y armonía las dos. Pero lo hemos soltado. Sí. Lo hemos soltado. Hemos soltado el dolor, hemos soltado el sufrimiento, hemos soltado nuestro estilo de vida, no de me voy a la playa a trabajar, sino el estilo de vida de entender desde dónde queremos vivir. Y se nos ha ido, pero por suerte, en este espacio cada vez más siento que la gente está, ese despertar, más allá que espiritual, siento que la primera fase del despertar es volver a tomar las riendas de la salud. Sí, es que ya no es, hay quien lo pensará o lo tachará de místico, espiritual. No, es sentido común. Exacto. Hemos visto que si dependemos al 100% de la medicina alópata, siguen habiendo enfermedades. Entonces, yo en lo que más creo es en la medicina preventiva. Más vale prevenir que curar. ¿Por qué esperar a caer enfermo para empezar a hacer cambios de alimentación? Es más, es que si haces un cambio de alimentación, empiezas a moverte más, empiezas a dormir mejor, te vas a sentir con más energía. No, es que yo estoy bien, no tengo nada. No, imagínate, si haces estos cambios, el provecho que te vas a sacar. Porque además estarás más energético, más agudez mental, más motivado, más, pues, venimos a vivir la vida, a ser unos vividores, sí, no unos moridores. Venimos a vivir, aprovechalo al máximo. Sí, tenemos claro que todos vamos a terminar igual, ¿no? Nadie se libra de la muerte, pero, hombre, o sea, échale calidad a tus años, ¿no? Y pues si haces acciones como es pues vivir en salud, en armonía, tener un estilo de vida saludable, no, eso es lo único que te va a dar es alegría y bienestar. O sea, podrás disfrutar mucho más de tu vida. No, pero es que a mí quién me quita de tomar sodas o de comerme ese pastel o solo se vive una vez y voy a comer lo más rico del mundo. Sí, muy bien, pero el placer de 5 minutos no se puede comparar con el placer de sentirte energético los 24/7.
¿Vale? ¿Qué te compensa más? Y esto no quiere decir que no nos demos caprichos. O sea, yo también te digo, como chocolate, pero sí de calidad, pero si me quiero comer un postre, me lo voy a comer con todo el gusto y sin ningún tipo de remordimiento. También me tomo cuando me apetece o de vez en cuando mi copa de vino y en verano, ¿por qué no tomarme un mojito? Claro que sí, pero en tu día a día. O sea, que tu regularidad o tu norma no sea una excepción, ¿no? Entonces, yo creo en esto. Y la segunda ventana que me habías abierto, Carla, era el detox. Ahí es cuando has dicho, hay que hacer un detox. ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y para quién es? Mira, también, ¿no? Y si miramos los diferentes biotipos, ¿no? O doshas predominantes, también se tendría que adecuar. Por eso, pues también en mis procesos depurativos considero esto, ¿no? Aunque sea para grupos, pero también doy como directrices más generales, pero un poco más específicas, depende de cómo sea tu cuerpo. Pero todo el mundo debería hacer un reset, ¿no? Así como llevamos el coche, le cambiamos el aceite o limpiamos los filtros del aire acondicionado, aunque comamos muy bien o muy limpio, los factores externos que llegan a nuestro cuerpo cada vez son más los contaminantes. ¿Todo el mundo debería hacer un reset en la vida? ¿Al año? ¿Al mes? Yo te diría que cada año. Vale. Cada año. Y 2 momentos muy buenos para hacer una depuración es en los equinoccios. En los equinoccios. ¿Primavera, otoño? Exacto, primavera, otoño. Sobre todo en el momento, si tienes que elegir uno, en el momento que pasamos de invierno a primavera. Ahí es cuando, como mamíferos que somos, ¿no? En invierno tendemos a acumular más peso, más grasa, porque nos protegemos del frío, ¿vale? Y pues en el deshielo, ¿no? En la primavera es donde con un apoyo a nuestro cuerpo ayudamos a deshielarnos, ¿no? O alivianarnos o aligerarnos de peso para llegar al verano donde pues hace más calor y no necesitamos esas capas de grasa. Ese es el mejor momento, ¿vale? Y eso vengo desde una perspectiva más ayurvédica que tiene en consideración los biorritmos y los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y realmente hay un cambio en los sitios donde estamos, donde claramente se ven los cambios de estación, es porque la incidencia del sol es diferente, hay un cambio energético. Vivimos del sol, vemos las plantas cómo se mueven en el sol, nosotros igual. Entonces, depende de la incidencia, de cómo más fuerte o menos fuerte nos toque el sol, nuestra energía, nuestra vitalidad también cambia. No me estoy inventando nada, esto es científico, es física, ¿no? Y pues en esos 2 momentos, en el momento del equinoccio, donde hay un cambio, ¿no? De incidencia del sol y un cambio también a nivel, pues sí, energético en nosotros, es muy bueno hacer este acompañamiento al cuerpo. Después también podemos hacer una depuración en momentos poquito de exceso, ¿no? Después de Navidades, por ejemplo, que empiezas con una muy buena predisposición de no voy a comer turrones, no voy a comer más de 3 bombones, no, pero al final, o sea, de que empiezan las novenas, ¿no? Más en Latinoamérica, ¿no? Todo diciembre, que tienes eventos y cantarle al niño Jesús y no sé qué, pero después todos los platos que todo el mundo trae y Navidades y después fin de año y después Reyes y el roscón, ya en enero ya sucumbes, ¿no? Entonces, en momentos así, también puede ser bueno hacer un poquito de depuración, sí. Pero no como método compensativo en el sentido como de todo durante todo el año porque ya hago 2. No. Comer limpio, comer sano y además, ¿vale? Poder hacer esto. Porque como decía, no es solamente, o sea, la salud de tu cuerpo no depende solamente de lo que comes. ¿Qué respiras? ¿Qué productos de limpieza inhalas? ¿Qué productos de cosmética o higiene personal pones en tu piel? Que más del 60% de lo que pones en tu piel se absorbe a través de los poros. Son como pequeñas boquitas que pasan al torrente sanguíneo igualmente. Entonces, vigilar también eso. Las radiaciones, los wifis, el estrés que vemos que tiene una incidencia oxidativa dentro de nuestro cuerpo y se forman esos radicales libres. Entonces, no depende solamente de comer limpio, ¿no? También de otras cosas que no están bajo nuestro control. Por eso más nos vale comer limpio para no sumarle toxicidad a nuestro cuerpo. Te tengo aquí y esta pregunta es obligada. Okay. ¿Qué espacio ocupan ahora los zumos verdes en tu vida?
Mira, los zumos verdes para mí, como te decía, fueron muy revolucionarios. Sigo siendo muy fan de ellos. No los tomo tan a menudo, primero porque pues aún me muevo más, no siempre tengo acceso a mi extractor de zumos o a mi batidora, pero sigo siendo muy fan. Para mí es una manera muy práctica y muy deliciosa de tomar una gran concentración de vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. Y sobre todo los zumos verdes, ¿no? ¿Qué es de lo que más necesitamos ahora? Un zumo verde concentrado de, por ejemplo, el que más me gusta y que tiene una gran potencia antiinflamatoria y depurativa es apio, pepino, jengibre, limón y un puñado de hojas verdes. Llámale rúcula o brotes, ¿no? Brotes de alfalfa, por ejemplo. Está, desde mi punto de vista, delicioso, muy fresco y te sientes como limpio, ¿no? Es una gran concentración, como te decía, de estos micronutrientes que necesitamos porque cada vez más los alimentos están más desprovistos de micronutrientes y propiedades antiinflamatorias, porque el estrés y el día a día es lo que nos hace, pues, también necesitar más para combatir toda esa oxidación y que absorbemos menos también. Por eso, cuando hablábamos de los suplementos, algo que me gustaría también compartir es que yo era partidaria de no tomar suplementos cuando salí de la universidad. No, el alimento es tu medicina y en el alimento lo encuentras todo. Pero ya hemos dicho que los alimentos, su calidad cada vez está peor y nuestra capacidad de absorción. ¿Cuántas personas, colon irritable, enfermedad de Crohn, intestino permeable, el estrés en sí, disbiosis? Todo esto son condiciones que hacen que no absorbas correctamente tus alimentos. Entonces es ahí donde cabe la suplementación para aportarle todo eso que no estás comiendo o que no estás absorbiendo. De hecho, no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿No? Porque no todo lo que comes absorbes o puedes absorber. ¿Sería el zumo verde una alternativa a una comida? Es decir, en lugar de desayunar lo que siempre, me tomo un zumo verde. Es decir, ¿quitamos algunos platos para incluir el zumo o es un complemento? Es un complemento. Sobre todo si hablamos de zumo y no batido. ¿De acuerdo? O en otras palabras, el extracto, el puro líquido o el batido, el smoothie. ¿Vale? Porque entre Latinoamérica y España pues se confunden estos términos, pero el puro líquido, allí básicamente encontrarás vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes y azúcares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde están las proteínas? ¿Dónde están las grasas sobre todo? ¿No? O más carbohidrato complejo si es que lo necesitas. Eso no sustituye una comida, un plato, para nada. En un batido sí le puedes agregar más proteína y más grasas, agregándole aguacate, por ejemplo, o tahini, o crema de almendras, ¿no? O tu scoop de proteína vegetal. Allí sí podrías encontrar un alimento más completo. Aún así, a menos que no estés haciendo un proceso más depurativo donde quieres descansar, dejar descansar mucho tu sistema digestivo, alimentarnos básicamente de batidos tampoco lo aconsejo. También es bueno masticar, ¿no? Y comer alimentos más sólidos. Pero algún proceso depurativo, los batidos también te pueden ayudar. Sí. Y llegar a este proceso de prevención, más de curación, este estilo de vida que es una propia medicina, cuando arrancas, tiene que ver más con la disciplina o con la motivación. Yo creo que motivación. También es verdad que cuando no hay pasión, que haya perseverancia. Eso también lo hablo dentro del libro. No sé de dónde lo saqué, me encantó esta frase, ¿sí? Donde no hay pasión, que haya perseverancia, ¿no? Porque el roce hace el cariño, o sea, el repetir al final, como lo acabas integrando, como te digo, o sea, de verdad que ya vengo de viaje y llevo muchos días sin entrenar y lo echo de menos porque salgo de entrenar y me siento como si me hubiera tomado una píldora de felicidad, de verdad, es como que ahora ya estoy motivada y estoy como enganchada, ¿no? Pero al principio era, Carla, dale, levántate y ve al gimnasio, y ya con el, ¿no? Con la perseverancia, pues le agarré el gusto. Tienen que haber las dos, pero si no hay motivación, que haya consistencia y que haya disciplina. Esto sí es importante.
Carla, ha sido un placer este recorrido por la salud, desde tener un poco de disciplina, pero que la motivación sea esa energía que tú irradias, es decir, tu piel, tu pelo, tu discurso es absolutamente congruente. Gracias. Y cuando alguien viene a contarnos verdad, su verdad, desde la experiencia, no solo desde la teoría, se siente, y yo creo que hay veces que no solo necesitamos que nos cuenten las cosas, sino sentirlas. Y me ha encantado sentir toda esa información, esa motivación que transmites también, porque al final, ¿quién no quiere tener energía para vivir y para seguir disfrutando? Sientes que es la clave, así que a cultivarla. La fuerza y la energía y la luz. Pues gracias por traernos hoy esa píldora para empezar a cultivarla. Muchas gracias, Carla. A ti, Eli. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.